Vamos a comenzar la unidad número 2. La unidad número 1 era una revisión, que es lo que estuvimos haciendo, viendo estudio de funciones. Vamos a arrancar con diferencial de una función. En realidad es la diferencial de una función. Entonces vamos a escribir acá el título. Díganme si se ve bien o bastante. Sí, ahí se ve bien. Bien. ¿De qué partimos? Partimos del concepto de derivada. Nosotros habíamos visto que la derivada se podía simbolizar como f' de x, como y', pero también como, decíamos, diferencial de y sobre diferencial de x. Si bien mencionábamos la palabra diferencial, no tenemos en claro qué es el diferencial. Entonces, este concepto que vamos a ver nosotros nos lleva a que si despejamos el diferencial de y, este diferencial de x va a pasar multiplicando, entonces vamos a tener f' de x por diferencial de x. Pero vamos a ver qué es el diferencial de una función. En ese caso, nosotros habíamos dado la definición de derivada. ¿Se acuerdan la definición de derivada? F' de x era el límite cuando h tiende a 0 de la función fxh menos la función en f de x, f de x más h, sobre h. Si alguno no lo tenía con h, o estamos acostumbrados también a definirlo como el límite cuando delta de x tiende a 0, de la función en x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Sí? Es lo mismo, el h viene a pasar a ser el incremento delta de x. El h sería el radio de un entorno en el cual nos vamos acercando a ese punto y con eso obteníamos la función derivada que nos daba la pendiente de la recta tangente y que a partir de ella nosotros hicimos el estudio de funciones y las aplicaciones que vamos a seguir viendo porque faltan todavía muchas aplicaciones. Una de ellas es la diferencial de una función. Bien, si nosotros sin llegar a tomar el límite tomamos solamente el incremento f de x, vamos a trabajarlo con h menos f de h sobre h menos f' de x. Lo que hacemos es no trabajar con el límite, sino directamente restarle a esto que sería el incremento de en h menos la derivada. O sea que no estamos tomando el límite cuando h tiende a 0. Entonces, si no tomamos el límite, como eso es una igualdad, si lo pasamos restando nos daría 0. En realidad acá nos va a dar una función que vamos a llamar, por ejemplo, q de x. Entonces, esa función q de x sería la diferencia entre esta función, que sería el incremento dividido en h, menos la derivada, y eso nos va a dar un q de x. Ahora, en el límite, cuando h tiende a 0, de esa función q de x va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque todo esto que está acá, si lo pasamos restando para el otro lado, al haber un igual, significa que esa resta da 0. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, si eso da 0, entonces decimos que q de x es un infinitésimo. Toda función que para un determinado valor de x, o de x que tiende a, me da 0, a eso lo llamamos infinitésimo. Sería lo contrario a el infinito. El infinito es infinitamente grande y el infinitésimo es algo muy, muy, muy pequeño. Recuerden que cuando h tiende a 0 estamos hablando de
todo lo que ustedes puedan considerar como pequeño, 0,00000001. Esa diferencia entonces hace que esto lo llamemos de esa forma. Bueno, volviendo. Si nosotros de esto que está acá despejamos, a ver cómo despejamos. Vamos a pasar el h multiplicando para el otro lado. Entonces nos va a quedar f de x más h menos f de h. Este que está restando va a pasar sumando. En realidad sumamos miembro a miembro, f' se cancela de este lado y es como si hubiera pasado sumando. Más el q de x. Esto está restando, pasaría sumando. Y luego el h que está dividiendo pasa multiplicando a todo esto, por lo tanto va a multiplicar a la derivada y va a multiplicar a esa función que hemos creado, que es la diferencia entre estas dos. Entonces, en este caso, lo único que hicimos fue despejar el numerador. Esto que está dividiendo lo pasamos para allá. Primero pasamos sumando, perdón, esto para allá, y después el que está dividiendo que pasó multiplicando. Eso es lo que nos queda en esa expresión que hemos dado allí. Por lo tanto, en el límite cuando h tiende a 0, en la expresión que está acá, en la segunda expresión, el límite cuando h tiende a 0, de q de x por h, es igual a 0. Ya habíamos dicho que q de x es un infinitésimo. Pero en este caso está multiplicando a h, que si h tiende a 0, es otro infinitésimo de orden superior. Así lo definimos. ¿Cómo explicamos esto de un infinitésimo de orden superior? Infinitésimo de orden superior. Lo que nos hace decir que todo esto se puede tachar. Y nos queda entonces f' de x por h solamente. Vamos con un ejemplo numérico. Si nosotros multiplicamos un número, qué sé yo, 3 por 0,1, nosotros sabemos que eso nos da 0,3. Da un valor pequeño. Es decir, este 3 se disminuye a la décima parte. Pero si yo multiplico, por ejemplo, 0,1 por 0,1, esto me da 0,01. O sea, el hecho de tener una décima acá y una décima acá hace que el producto se transforme en un número que tiene una centésima. O sea, es más pequeño. Si yo además tomo ese número 0,01 y lo multiplico por 0,01, acá estamos hablando de un infinitésimo que tiene orden 2, tiene 2 decimales, ya está en un centésimo por un centésimo. Pero el resultado que me da 0,0001, me da un 10 milésimo. Cuando yo multiplico dos números pequeños, ¿qué pasa con el resultado? Se hace más pequeño aún. Cuando yo multiplico un número por un número que tiene un número natural mayor que la unidad, multiplicado por un infinitésimo por un número menor que la unidad, ustedes verán que esto se transforma en el mismo orden, que este orden le llamamos a que tiene un solo decimal. En cambio, cuando yo multiplico estos dos infinitésimos que tienen un solo orden, acá tiene dos lugares, y acá que tenía de 2, cuando yo multiplico uno de 2 decimales por otro de 2 decimales, me da otro de 4 decimales. O sea, cada vez que multiplican dos números pequeños, esos números hacen que el resultado sea más pequeño todavía. Es como decir, al revés, ¿no? Si multiplico infinito por infinito, me da recontra infinito, me da mucho más grande. Entonces, esto es inverso. Cuanto más pequeños son, si yo multiplico dos infinitésimos, me da otro infinitésimo de orden superior. En este caso, acá tenemos un sumando donde decimos que esto lo podemos descartar, cuando tomemos límite,
porque este es de orden superior a este que está acá. Porque esta es la derivada, y la derivada multiplicada por un infinitésimo. En cambio acá tenemos el producto de 2 infinitesimos. Y eso es lo que lo hace desechable, digamos. Entonces este término, si es de orden superior, tiende a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es definir literalmente como el diferencial de una función, al producto de la derivada por el diferencial SH, que se transforma, cuando h tiende a 0, se transforma en un diferencial de x. O sea, la definición de diferencial es que es la derivada multiplicada por el diferencial de x. ¿Se acuerdan que ese diferencial de x, cuando h tiende a 0, nosotros en realidad lo llamamos, en algunos libros, ¿no? Trabajan con h igual a 0 y acá trabajan con delta x igual a 0. Yo les decía, este delta x cuando tiende a 0 se transforma en diferencial de x. O sea, como un infinitésimo, que está relacionado con este h que está acá. Bien. Vamos a decir además que el diferencial de la suma es igual a la suma de las diferenciales. Vamos a dar propiedades. Si tenemos que I es igual, todavía ¿no es cierto? I es igual a la suma de F más G, el diferencial de I va a ser igual al diferencial de F más el diferencial de G. Si tenemos que es igual a F por G, el diferencial de I, ¿se acuerdan? Que cuando tengo un producto, la regla de, como el diferencial es la derivada por el incremento h o por el diferencial de x, eso actúa como una derivada de un producto. Entonces sería el diferencial de este por este sin diferencial, o sea, el diferencial de f por g más g por el diferencial, perdón, diferencial de g por i, o i por el diferencial de g. Vamos a ponerlo en el orden que aparece. Entonces, el diferencial de la suma igual a la suma de los diferenciales. El diferencial de un producto es igual a la regla de la derivada de un producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y así, por ejemplo, si igual a seno de x, podríamos escribir toda la tabla de derivadas. Si es igual, entonces el diferencial de y es igual a la derivada del seno, que es coseno de x, por el diferencial de x. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es que a partir de ahora vamos a tomar una función y la vamos a diferenciar. Y vamos a encontrar la diferencial haciendo qué cosa, derivándola, pero además multiplicando por el diferencial de x. Esto en teoría ahora puede parecer un poco extraño, pero ahora lo vamos a interpretar y vamos a ver qué importante que es interpretar la gráfica y además la aplicación, que es para, por ejemplo, para el cálculo aproximado de funciones. Entonces, vamos a borrar todo esto, lo tienen en la teoría, en el apunte, o sea que no hay necesidad de que copien. Nos vamos a quedar con la formulita, pero vamos a hacer el gráfico que corresponde para ver dónde está ese diferencial. Entonces, si nosotros hacemos el gráfico de y en función de x y tomamos una función cualquiera,
para un determinado valor x, la función toma el valor f de x. En ese punto nosotros tenemos ¿qué cosa? La derivada, o sea, la tangente a la curva, en el punto considerado nos permite calcular la pendiente de esa recta que es tangente geométrica. Ah, sí. Ajá. ¿De diferencial? Ah, el que decimos el de derivada. ¿De diferencial? Ah. En el recreo lo cambiamos. Bien. Nosotros entonces hacemos un incremento h, que también algunos autores lo trabajan como delta x. Incrementamos la función. Al incrementarse la función, nosotros vamos a obtener acá, ¿qué cosa? El f de x más h, o f de x más delta de x. La función se incrementó de este valor x más h, ¿sí? Este valor que está acá, hemos pasado de este valor de x al valor este que está acá. La función obviamente es esta, y está acá, que vamos a llamar y igual f de x. Esta es la recta tangente a la curva. O sea, yo esta función la derivo, la evalúo en el valor de x y me da un número. Ese número es ¿qué cosa? La tangente del ángulo alfa. Estamos repasando el concepto de derivada. Entonces, esta sería la variación, esto sería el delta de i, la variación en i o la variación de f de x y h. O sea, entre x y x más h. Esa variación de la función es esto que está acá. En cambio, si nosotros analizamos la definición de el diferencial, dice que es igual a f' de x por diferencial de x. Esta es la definición que acabamos de dar. El diferencial es el producto de la derivada por el diferencial de x. Bien, ese diferencial de x, si ustedes observan, f' valuado en x es la tangente del ángulo alfa. Porque es un número, la pendiente que tiene esta recta tangente a la curva. Y que si ustedes reemplazan acá, tendrían que el diferencial de i es igual a la tangente de alfa por el diferencial de x. En un triángulo, la tangente de un ángulo es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Va? El cateto adyacente es el diferencial de x. ¿Quién es? Este que está acá, porque cuando h tiende a 0, esto se transforma en el diferencial de x, en un infinitésimo. ¿Y quién es el opuesto? Y el diferencial de y. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, despejado el diferencial de y, este pasa para acá multiplicando. Diferencial de x por la tangente de alfa. Pero la tangente de alfa, por definición, lo da la derivada evaluada en el punto. Entonces, la interpretación geométrica que le damos nosotros a ese diferencial es que es un valor aproximado de la función
este valor. No es el valor real de la función acá. Es un valor aproximado. Ponemos acá, valor aproximado. Cuando yo me voy a hacer, cuando h tiende a 0, la diferencia que hay entre estos dos es cada vez menor. Entonces, cuando h tiende a 0, la diferencia, supongamos acá en este punto, o sea que se me ocurre a mí bajar acá, y decir, bueno, a ver qué pasa si incremento h un poquitito. La tangente es acá y la función es acá, o sea, el valor de la función con el valor de el valor aproximado que tomaría si me voy por la tangente es muy pequeña la diferencia. Por eso podemos asumir que es un valor aproximado. Y así lo llamamos. El valor aproximado dado por la función. ¿Y ese valor aproximado qué sería? Sería el valor de la función más ese diferencial de i. Ahora, ese diferencial de i es menor que el incremento real que sufre la función cuando yo paso de x a x más h. El valor de la función es este. Si a mí se me ocurre decir que este valor como valor aproximado, resulta que, como verán ustedes, este valor es más pequeño que este. Es decir, que al valor de la función yo le sumaría esto y diría este valor en lugar de este valor. Pero como h tiende a 0, porque la derivada de h tiende a 0, la diferencia entre la función y el valor de la tangente acá es muy pequeño. Entonces se puede interpretar como un valor aproximado. Pero si nosotros tenemos una misma función, no una misma función, otra función, que en vez de ser cóncava es convexa, fíjense la diferencia que hay cuando nosotros tenemos una función que es como, vamos a ponerle igual a g de x, eje x y eje y. Si nosotros evaluamos en el punto x, tenemos este valor de f de x. Incrementamos en h, este sería x más h, vamos hasta la función y este es el verdadero valor de la función. La f de x más h. Pero resulta que en este punto, si yo trazo la tangente a la curva, que es lo que me va a dar la derivada, la recta tangente es esta. Entonces, en ese punto de tangencia, cuando yo incremento, este es el valor verdadero. Si yo quiero aproximar, me voy a ir hasta acá. Entonces, ahora, este valor es el delta de la función, el delta de fxh, y este que está por encima, desde acá, ¿no es cierto? Esta altura que está desde acá hasta acá, es el diferencial de i. Porque antes el diferencial lo tomaba donde, yéndome por la tangente. Si yo me voy por la tangente, tomo un valor que es mayor que el valor, si yo tomaría el valor exacto de la función, sería este. Ahora, si yo quiero tomar un valor aproximado, al valor este de la función en x, le voy a sumar el diferencial de i. Acá, el diferencial de i es mayor que el incremento de la función. En este caso, el diferencial de i es menor que el incremento de la función, que llamamos delta i. O sea, la variación que hay en el eje y es esta, que es mayor que el diferencial de y. En cambio acá, el valor de la función es menor que el valor del diferencial de y. ¿Notan la diferencia? Cuando es cóncava, ocurre esto, y cuando es convexa, ocurre lo contrario. O sea que el diferencial de y puede ser mayor o menor. O sea que cuando vamos a aproximar, decimos, bueno, ese valor de la función es aproximado. Miren, lo más importante es con la calculadora, o mejor dicho, sin la calculadora. Yo quiero saber cuánto vale la raíz cuadrada de 82. Sin la calculadora. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la raíz cuadrada de 82? Los escucho, ¿eh?
Si es que hay alguien ahí de los 15 que figuran allí, 14. ¿Nadie sabe? Y no. Mentalmente no podemos saber cuánto vale la raíz cuadrada de 82. Sí sabemos cuánto vale la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81 es 9. 9 por 9, 81. Quiere decir que la raíz cuadrada de 82 va a ser un poquito mayor. 9, y algo. 9,1, 9, no sé, pero sé que es mayor de 9. Entonces fíjense cómo aplicamos ese concepto acá. Pero en la función que yo les estoy dando, les estoy diciendo, vamos a usar la función igual raíz cuadrada de x. Cuando x vale 9. Entonces el valor de la función valuado en 9, perdón, el valor de la función en 81. Estoy adelantando el resultado. La raíz cuadrada de 81 es 9. Sabemos que es más o menos 9, para nosotros va a ser 9. 9 positivo. Entonces, si la raíz cuadrada de 81 es 9, y a mí yo quiero calcular la raíz cuadrada de 82, elijo un x, tengo un valor conocido y yo le puedo sacar la raíz. Si yo quiero calcular raíz cuadrada de 82, significa entonces que el h, o el delta de x, que vamos a llamar diferencial de x, vale 1 unidad, entre 82 y 81. O sea, yo me paro en x que vale 81, y después me fijo qué pasa en 82, y en vez de tomar el valor real, tomo un valor aproximado. Así va a ser. Encuentro la derivada de ¿quién? De la raíz de x. Entonces la derivada f' de x, ustedes saben que la derivada de la raíz es un medio de la misma raíz. Entonces, si esta es la derivada, el diferencial de y es igual a la derivada, que es un medio de la raíz de x, ¿por quién? Por el diferencial de x. Tenemos el valor de x, el valor de x es 81. Tenemos el valor del diferencial de x, vale 1, porque sería el incremento. En vez de tomar 81, tomamos 82. La diferencia ahí es de una unidad. Es decir, si yo reemplazo acá, voy a tener 1 sobre 2 por la raíz de 81 por 1, porque el diferencial de x vale 1. La raíz cuadrada de 81 es 9. Entonces tenemos 9 por 2, 18. Ustedes saben que un noveno es un decimal que es periódico, 0,111111. Y si lo dividen por 2, entonces les va a dar, tomen la calculadora y fíjense, les va a dar 0,05555555 periódico. Está bien, ¿no? Ustedes vieron que a mí no me hace falta la calculadora, porque yo sé cuánto vale un noveno, y si a 0,1 lo divido, 0,11111, lo divido en 2, me da 0,055555. Ese valor es el valor del diferencial, o sea, este valor. Quiere decir que si yo se lo sumo al valor de la función en 81, que es 9, si yo tomo el valor de la función en 81 y le sumo el diferencial de y, voy a tener el valor aproximado. ¿Cuánto vale la función en 81? Vale 9. O sea, 9,055555. Ese es el resultado de un valor aproximado. ¿Están de acuerdo? Bueno, deberían estar de acuerdo. Ahora, si toman la calculadora y ponen raíz cuadrada de 82,
y aprietan el igual, fíjense en el valor que me da, 9,05538. O sea, el valor real es igual a ¿cuánto? A 9,05538. Y yo les estoy dando un valor aproximado de 9,05555. O sea que acá, esto lo podemos redondear en 4, con 4 decimales sería 0,554. 38 lo pasamos a 40. Y acá tendríamos 0,0555. Podríamos, redondeando los números, le estamos agarrando por una 10.000ª parte. Imagínense que en plata, para ustedes que estudian ciencias económicas, no es nada. Y estamos haciendo un cálculo bastante aproximado. Para eso siempre necesitamos de referencia un valor de la función que sea lógico. O sea, el valor, en este caso, era 81. También podemos calcular el seno de 31 grados, sabiendo que el seno de 30 vale 0,5. O cualquier otra función que se les ocurra, exponencial. Si ustedes saben el valor de la función, con el incremento vamos a sacar un valor aproximado. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, nos vamos por las tangentes. Entonces, en vez de buscar el valor de la función acá, que es el valor real, nos vamos a buscarlo ¿por dónde? Y yéndonos por la tangente. Y este va a ser el valor aproximado acá en la función. Este valor es el valor aproximado, que es 9,055555, que es mayor que el valor 9,05538. La diferencia es exagerada, en los números es de casi una 10.000ª, o 2 10.000ésimas. O sea, un valor bastante próximo. Esto es lo más importante del diferencial. Saber que nos sirve para aproximar. Y esto lo usaban mucho. Yo estoy ahora haciendo el cálculo, como les he dicho, sin la calculadora. Porque hace 100 años, no porque yo tenga tanta edad, sino porque antes no había calculadoras. Hace 100 años no había calculadoras. Entonces, ¿cómo hacían? Y bueno, tenían los valores exactos y después iban interpolando, iban buscando métodos, aplicaban logaritmos y aplicaban diferencial también. Y realmente con esto podían aproximar y hacer cálculos medianamente aproximados, donde dependiendo de la exactitud de para qué era el cálculo, si nosotros hoy hablamos de que esto no tiene ningún sentido, pues nosotros no vamos a aproximar nada, nosotros vamos a la calculadora, vamos al software, le damos enter, ponemos los datos, les calculamos al instante con el valor exacto. Pero piensen que esto se usaba hace 400 años, o un poquito menos de 400 años, que es cuando Isaac Newton crea el cálculo diferencial integral. Él y otros, porque no solamente se lo asumen a él, pero bueno, él para justificar las leyes de Newton crea todo el cálculo diferencial junto con otros científicos y otros que en su mismo momento lo estaban haciendo en otros lados. Porque también van a escuchar que hay rusos que dicen que ellos son los inventores de tal cuestión, pero todos casi en la misma época, 1600 y algo, o sea, entre 1600 y 1700, siglo siglo XVII, perdón. Como verán, eran bastante adelantados para esa época, porque esto que les estoy comentando yo, ellos podían hacer esa aproximación, y muchas otras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que con la interpretación geométrica de la diferencial de una función, le vamos a poner acá interpretación geométrica.
¿Por qué? Porque nosotros dábamos que la interpretación geométrica de la derivada era que podíamos obtener la recta tangente a la curva en el punto que yo quiero. Iba a sacar ¿qué cosa? Una pendiente. La pendiente que tiene esta recta. Ahora, la diferencial nos sirve ¿para qué? Para calcular, entonces, un valor de la función aproximado, yéndonos por la tangente, a partir de un punto conocido. Eso es lo que van a hacer en la práctica ustedes. Van a definir una función, un valor de x y un incremento. Cuanto más pequeño sea el incremento, más exacto va a ser. Si yo en vez de haber tomado un incremento de una unidad, hubiera tomado un incremento de 0,1, la décima parte, entonces es porque quería calcular la raíz cuadrada de 81,1. Entonces, en esto, reemplazamos en vez de 1 por 0,1, entonces este valor se va a correr la coma un lugar más, y nos va a dar otro valor aproximado al de la raíz cuadrada de 81,1. Como verán ustedes, dice 9,5.